¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches, les habla Neo Sablotodo MX y bueno, pues vamos a tocar los temas que han causado noticia en la última semana, que sin duda alguna el caso de la muerte del líder senderista Abimael Guzmán y los 20 años del atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, con el caso del señor Guzmán, que murió el mismo día del 11 de septiembre, sí, curioso que también ese mismo día se conmemoró también la muerte del ex presidente chileno Salvador Allende hace más de 4 décadas, cuando había sido víctima del golpe de Estado que le dio el entonces general Augusto Pinochet Ugarte en el país sureño. Pero vamos a hablar con el tema del señor Abimael Guzmán, porque con su muerte ya se cierra ese capítulo oscuro que él había ocasionado cuando fundó su movimiento Sendero Luminoso, un grupo terrorista que ha causado la muerte de más de 30.000 peruanos en los oscuros años de las décadas de los 80 y 90, con el objetivo de tomar el Estado peruano por las armas y sembrar un terror tremendo, de lo que los familiares que hasta hoy en día siguen recordando así a oscuras cómo fue esos años, que en los cuales muchos familiares han perdido su vida a causa del terrorismo que causó el señor Guzmán, como también la milicia peruana de aquellos tiempos, cuando muchos lo confundieron con terroristas a los campesinos o los jóvenes de las comunidades indígenas de aquellos tiempos. Pero bueno, el caso del Sendero Luminoso, que el señor Abimael Guzmán, cuando comenzó su movimiento guerrillero, supuestamente había pues quemado o atacado a las ánforas durante las elecciones presidenciales de 1980, donde salió finalmente elegido el señor Fernando Belaúnde Terry. Pero poco después también en Lima se encontraron muchos cadáveres de perros colgados con letreros donde decía Deng Xiaoping, hijo de, sí, como que estaba haciendo alusión al nuevo presidente chino que había sucedido a Mao Zedong, y como que quería convertir la economía colectiva de China en una economía de mercado, cosa que al señor Guzmán le aterraba esa idea de las reformas de Deng Xiaoping. Pero ahora lo que se vino después fue los ataques de coches bombas y otras cosas más que también este señor ha causado con su grupo terrorista, este señor Luminoso, que en la cual eso es lo que ha llevado la vida a más de 30.000 peruanos, que en la cual él terminó manchado sus manos con sangre, con esa violencia que en la cual las personas pues se han visto obligados a huir de sus pueblos respectivos de la sierra para estar en sitios seguros como en Lima. Pero también la milicia peruana también cometió muchos actos barbáricos en contra de las comunidades indígenas, porque a muchos los confundió con terroristas y fueron asesinados a balazos, y ese caso como que ha quedado impune y otros como que se han quedado en el olvido. Pero también durante esos años oscuros del terrorismo, también hasta el momento no se han podido encontrar los cuerpos de algunas personas que no fueron identificadas durante en esos años. Porque la verdad que el tema del terrorismo de Perú ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando de qué hablar en los próximos años, porque todavía hay muchos casos pendientes con el señor Guzmán de lo que él había cometido en esos oscuros años de los 80s y 90s. Porque cuando fue capturado en el año 92 durante el régimen de Fujimori por el grupo G que dirigió el entonces general Quetín Vidal, el señor había sido condenado por una junta militar, pero esa junta años después fue declarado inconstitucional, que la cual se hizo un nuevo juicio en su contra para que finalmente el señor Guzmán sea condenado a cadena perpetua en el año 2006. Pero ya con su muerte, sus restos fueron llevados a la morgue del Callao, que la cual los vecinos, al enterarse de la noticia, han sentido una tremenda incomodidad, porque muchos han estado pidiendo que el cuerpo del señor Abimael sea cremado y sus cenizas sean arrojadas al mar, cosa que la cual el Ministerio Público, el Gobierno Central, la Fiscalía, mejor dicho, el Poder Judicial, el Gobierno Central y el Congreso han estado debatiendo si el cuerpo sería cremado o no, y que finalmente pues el Congreso por mayoría han votado para que sus restos sean incinerados
eh, en la misma morgue para que finalmente sea arrojado sus cenizas al mar, que la cual todos estamos de acuerdo que si este señor no tenga un mausoleo, porque se puede generar un malestar tremendo, porque al construir un pequeño albergue en su memoria, eso podría gestar futuros momentos terroristas o nuevos líderes terroristas que sí podría causar problemas en Perú en los próximos años, y eso esperemos que esto no ocurra. Entonces, finalmente se dio la aprobación de que sus restos tienen que ser cremados para que finalmente sus cenizas sean arrojadas a las costas del país, en la cual eso ya pondría fin a su imagen oscura que él mismo había causado durante los años 1980 y 1990, que la cual eso ha dado mucho de qué hablar. Bueno, pues señores, ahora quiero contarles unos casos muy, digamos que han sido muy sorprendentes, porque durante esa época del terrorismo, en los años 80, mi abuela, que falleció ya hace unos años atrás, me comentó de que ella, con unos familiares suyos y unos primos mayores, habían huido del pueblo de Huacaña, en Ayacucho, que fue la región más afectada por el terrorismo, para huir hacia Lima. Y mi abuelo comentó de que vio a lo lejos cómo mataban al alcalde de dicho pueblo, que la cual fue abatido por los miembros de Sendero Luminoso, en la cual eso dio mucho de qué hablar, y hizo como que a mi abuelo como que le dejó muy aterrada esa escena. Y segundo fue cuando mi mamá estaba trabajando en una panadería llamada La Esquina del Pan, que se encuentra en Miraflores. Hoy en día se llama la panadería San Antonio. Ella estuvo en las calles de Miraflores, donde ella escuchó a unas cuadras cerca, en la calle Tarata, una fuerte explosión, que lo cual dejó a más de 100 personas muertas, donde hay mucha sospecha que no fue realmente el señor Guzmán que había ordenado eso, sino que puede que haya sido la gente de Montesinos para hacer culpar al terrorismo, o sea que había causado estos tremendos malestares en la capital limeña, sobre todo en Miraflores. Pero es un caso que vamos a hablar después. Entonces, mi mamá, cuando se enteró de la noticia de esto y escuchó las explosiones, entonces llamó a mi papá por teléfono, y él le dijo a mi mamá, que estaba embarazada de mí, meses antes que yo naciera, que volviese a San Luis, porque antes vivía ahí en San Luis, en un apartamento, para que esté más seguro, para evitar que haya tampoco no sea la próxima víctima de los senderistas, que también ya estaban amenazando Lima en aquel entonces. Entonces, esos fueron los dos casos que mis padres y mis familiares han vivido, pues estoy con horror, cómo han sido esos años oscuros del terrorismo que se vivió durante en esa época. Pero ahora que el terrorismo fue derrotado en el año 2000, cuando se consideró que finalmente Sendero Luminoso fue vencido finalmente, ya con la captura de Aimé Guzmán unos años atrás, en el año 92, entonces eso ya puso fin a este terror que había causado el terrorismo, tanto al Sendero Luminoso como también el Estado peruano, que también lo confundió con terroristas a algunos miembros de las comunidades indígenas como los campesinos, en la cual siguió por la vía en total de más de 70.000 personas, en la cual a muchos de ellos han muerto durante esos oscuros años que a Perú le tocó vivir en esos momentos. Pero ahora, con la muerte del señor Guzmán, finalmente ya es un caso que va a dar mucho de qué hablar, sí, porque todavía quedan algunos temas pendientes que no fueron resueltos, como el caso de las personas que aún siguen desaparecidas y sin reconocer sus rostros, que habrán sido de ellos y también fueron asesinados por el señor Guzmán o por los miembros de la milicia peruana que lo confundieron con terroristas durante esos oscuros años. Porque la verdad que es un caso que da mucho de qué hablar, pero también lo que sí contaron horas después de la muerte del señor Abimael, de que salieron videos que también durante el régimen Fujimori, el señor Fujimori que sabía también de la captura, había logrado evitar que lo capturase en el año 90, o sea, a finales, cuando estaba todavía recién comenzando su mandato. Entonces quería utilizar la imagen junto con Montesinos, la imagen del señor Guzmán, para causar terror y pánico a la población con el pretexto de hacer el autogolpe de estado del abril del 92, y hizo que finalmente
el señor Fujimori instauró una dictadura que duró 10 años, en la cual después de eso recién ya había ordenado la captura de Guzmán, pero también Fujimori no estaba al tanto de eso porque el grupo GEIN, que lo dirigió el general Ketil Vidal, se había encargado de capturar al señor Guzmán, que se encontraba escondido en una casa en Surquillo, a unas cuadras pasando por la avenida Angamos Este, en la calle Los Sauces, donde él y sus miembros delegados del Partido Sendero Luminoso estaban ahí escondidos, como la camarada Nora, que fue la primera esposa del señor Aymael, y Elena Iparraguirre, también conocida como la camarada Miriam, que también había estado escondido en ese entonces. Cuando el señor Guzmán había sido capturado, recién Fujimori, cuando estaba pescando en la selva y el señor Montesinos estaba tomando cócteles en la embajada inglesa, recién se enteraron la noticia donde dijeron, entonces eso fue la razón por la cual que Fujimori y Montesinos estaban diciendo que ellos han sido los héroes quienes habían capturado al señor Albert Guzmán y no al grupo GEIN, que después también ese grupo fue desactivado por orden Fujimori para tratar de desaparecer a algunos que se oponían a su régimen. Pero ahora que el Fujimorismo ya no está en el poder, ahora usted sabe muy bien que muchos Fujimoristas del Partido Foro Popular de la señora Fujimori siempre utilizaban la imagen del señor Guzmán como un psicosocial para asustar a la gente, que muchos oponentes eran terroristas, pero en realidad no lo eran. No sé, que en la cual esta imagen como que eso daba un cierto pavor, pero también usaba esto por el pretexto para llegar a la presidencia, que en la cual la señora Keiko nunca llegó. Entonces ahora con la muerte de este señor, ese psicosocial va a perder mucho peso de aquí en los próximos meses. Pero lo que sí va a dar mucho que hablar, que este señor Abimael pues va a ser un recuerdo oscuro de todos estos años que hemos tocado vivir como peruanos por la culpa de este señor, y también en parte por el gobierno central de aquellos tiempos, que también hicieron sus abusos en contra de las comunidades indígenas de aquellos tiempos. Bueno, señores, de Perú nos pasamos a los Estados Unidos porque hace unos días, el sábado 11 de septiembre, se cumplieron los 20 años de aquel atentado a las Torres Gemelas que cobró la vida de más de 2.100 personas, quienes se encontraban trabajando en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York, que la cual había ocurrido este atentado de parte del grupo terrorista Al Qaeda, dirigido por el entonces Osama Bin Laden, o también conocido como Betty, y los grupos talibanes de aquellos tiempos. Pero ahí, después de este atentado, surgieron muchas teorías conspirativas. ¿Qué es lo que había pasado realmente en ese año en la cual mucha gente perdieron su vida, a pesar de que sí, los 4 aviones que habían sido secuestrados por orden del señor Bin Laden para causar pánico y terror a Nueva York? Pero los americanos, como ya tenían la tecnología más avanzada del mundo, parece que le han informado que iba a haber un atentado en el futuro, porque ya años atrás, antes del año 2001, hubo también atentados cerca del Capitolio y cerca del World Trade Center de parte de Al Qaeda entre los años 95 hasta el 98. Entonces parece que los gringos ya sabían que se iba a venirse un nuevo atentado de parte de ese grupo islamista de Afganistán, que ya había causado terror y pánico también en Oriente Medio y en Europa, con esa guerra que causó el terrorismo ya estos últimos 30-40 años. Pero las teorías conspirativas que más han causado revuelo en aquel fatídico día es que cuando los 2 aviones de los 4 que chocaron contra las Torres Gemelas, muchos estaban diciendo de que en dichas torres lo que había ocurrido es que las torres todavía estaban en pie, que de hecho sí hubo un pequeño incendio, pero después de eso un grupo de personas había escuchado explosiones en los primeros pisos de las 2 torres de la World Trade Center y han tenido que salir corriendo como sea para que no se cayese sobre ellos. Y la segunda teoría es que ustedes sabrán muy bien que ya hace tiempo, durante ese mismo lapso de tiempo cuando ocurrió este tema de las Torres Gemelas, según dicen los americanos, de que un tercer avión había chocado en el Pentágono, pero otros dicen que fue un misil, porque un misil solamente puede dejar un pequeño hueco como este ahí,
pero un avión que es grande puede causar daños mucho más severos, no sé, como que algo que no cuadra, o sea, para aquel entonces. Y el cuarto avión que iba a ser dirigido hacia el Capitolio estadounidense había sido derribado por un avión caza F-22 Raptor de los Estados Unidos para evitar que no llegue a su objetivo principal. Aún así, esos 4 aviones ya habían logrado ser noticias porque 2 se impactaron contra las torres, uno al Pentágono supuestamente y el 4 que sí fue derribado por un avión caza estadounidense. Y bueno, pues con el caso pues y lo último de la teoría conspirativa que también ha dado mucho de qué hablar es que cuando las torres se derribaron, entonces según dicen los bomberos o la policía de que han encontrado, digamos, algunas cosas que estaban intactas, pero ¿cómo va a estar intactas luego de que las 2 torres fueron destruidas? Por ejemplo, un pasaporte de un ciudadano musulmán se ha encontrado en buenas condiciones tras el derrumbe de las 2 torres de la World Trade Center. Y la siguiente es que después de este atentado, muchos dicen de que la CIA, o sea, la Central de Inteligencia Americana, había colocado algunas bombas meses antes del atentado, digamos, para crear un autoatentado contra su propio pueblo con el pretexto de iniciar la invasión hacia Irak y Afganistán, que fueron responsables de este atentado. Y lo último y no menos importante fue de que también según dice que las víctimas no hubo judíos, pero sí hubo judíos porque de las 2100 personas que perecieron, un poco más de 400 personas de origen judío murieron en ese atentado, al igual que también algunos estuvieron en los 4 aviones que fueron secuestrados por el grupo Al-Qaeda. Y después de eso pues salió el video donde decía que el señor Bin Laden supuestamente había salido diciendo que fue responsable de aquel atentado. Y después de eso el presidente George W. Bush había hablado con el pueblo estadounidense de que este atentado no iba a quedar impune y había declarado la guerra a Afganistán e Irak y comenzó su invasión a los 2 países del Oriente Medio, que lo cual sabe muy bien que el objetivo principal de los americanos era robarles su petróleo y algunos elementos como los minerales como el oro, la plata, entre otros metales preciosos. Pero ahora con la derrota estadounidense en Afganistán, muchos están diciendo de que en vano ha estado en 20 años en ese país sin lograr derrotar a los talibanes, que en la cual eso ha dejado una muy mala imagen para el gobierno del actual Joe Biden, que ha recibido protestas muy fuertes en su contra, que en la cual sigue dando mucho de qué hablar. Y también con el caso de Irak, que en unos meses, de repente para fin de este año o el otro año, se van a iniciar el retiro de las tropas estadounidenses del país del exmandatario Saddam Hussein. Pero el caso de las Torres Gemelas va a dar mucho de qué hablar porque también hay muchas cosas que no cuadran de lo que pasó en ese día 11 de septiembre. Bueno chicos, pues es todo el video que pude explicar hasta el momento. Vamos a ver si ya mañana o pasado aparecerá el cuerpo del señor Ayman Guzmán del Perú, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, y también qué más cosas no se han revelado tras los atentados del 11 de septiembre que se cobró la vida de más de 2100 personas, que en la cual muchas de los familiares están esperando, digamos, justicia para aquellas víctimas quienes murieron en aquel entonces, en la cual sigue dando mucho de qué hablar, porque hasta el momento todavía sigue muchos misterios de lo que pasó en aquel momento de la caída de las Torres Gemelas. Denlo pues, Neo sobre todo MX, pongan su like, suscríbanse y sin más preámbulos pues nos vemos en el siguiente video.